Bueno, en 1797 se edita en Francia una novela que va a remover los cimientos de la Nueva Francia. Digo la Nueva Francia porque poquitos años antes se había proclamado la República, había sucedido, ¿no? Ha acontecido la Revolución Francesa, que entre otras cosas lo que había hecho ha sido como remover y expurgar la religión de toda la cultura francesa. Se habían dado cuenta los franceses en esa revolución que la religión era un lastre, era algo oscurantista y no aportaba nada bueno a la sociedad, por lo tanto lo habían arrancado, ¿no? Eran libres ya de todo tabúes y prejuicios morales. Y sin embargo, esta novela fue un escandalazo. Tan es así que el mismo Napoleón, cuando se enteró 4 años después, 1801, quién había sido el autor, lo metió en la cárcel. Pues el autor de esta novela fue el Marqués de Sade. Y en la novela se titulaba La Nueva Justine. ¿De qué va esta novela? Pues narra las venturas y desventuras de 2 hermanas. Una era Justine y la otra era Juliette. Justine es la hermana virtuosa, la hermana que trabaja por los demás, la hermana que sufre, que sabe darse, que sabe esperar, ¿no? La honrada, la honesta, ¿no? Y narra en esta novela cómo le va de mal en peor, ¿no? O sea, el mero hecho de ser virtuosa queda a las claras en la novela que no vale para nada, ¿no? Y por otro lado, narra de forma paralela la vida de su hermana, que es Juliette. Y Juliette es todo lo contrario, ¿eh? No se casa con nadie y lo único que quiere hacer es promocionarse en la vida, haciendo lo que haga falta: asesinatos, corrupciones, todo tipo de vejaciones o desmadres sexuales, etcétera, etcétera. Y se ve en la novela precisamente cómo ella evoluciona y progresa en la sociedad hasta conseguir lo que quería, ¿no? Bueno, pues esta novela fue un escandalazo, tan es así que le metió en la cárcel Napoleón. ¿Por qué? Porque lo que el Marqués de Sade estaba promulgando es que no necesitaban ningún tipo de fraternité que había promulgado la Revolución Francesa, ¿no? Unos años antes, poquitos años antes, sino estaba promulgando que en la sociedad lo que se necesitaba era la victoria y el dominio del más fuerte. Era lo natural. Y lo que quería volver era a lo natural. Ya está. El más fuerte tiene que dominar sobre el más, ¿no? sobre el más débil. Y que era, digamos, un sacudirse completamente los últimos reductos o las últimas consecuencias del cristianismo. Decía, con toda razón, el Marqués de Sade, que eso de la fraternité que proclamaba la revolución era cristiano. Era cristiano y por lo tanto tenía que desaparecer, ¿no? Y es verdad, el mero hecho de proclamar por decreto, de forma constitucional, que somos hermanos, no funciona, no funciona. Bueno, es bien intencionado, es correcto, pero la afirmación de que somos hermanos proviene del cristianismo y sin el cristianismo no funciona. De hecho, vemos que la sociedad ahora, aunque digamos que somos hermanos, es una sociedad individualista a más no poder, que el único contacto que hay entre los individuos es darse los servicios que cada uno, prestarse servicios que cada uno necesita y ya está, ¿no? De hecho, todo el armazón jurídico de la sociedad está pensado en el individuo, en defenderse del otro, ¿no? Y ya está. Es Jesucristo quien nos enseña que de verdad somos hermanos. Y sin Dios, que es Padre, no funciona y no nos vamos a tratar realmente como hermanos, ¿no? Con el perdón, el respeto, la paciencia, etcétera, etcétera, ¿no? El fundamento y donde carga absolutamente el peso de esta verdad, que somos hermanos, es cuando Jesucristo, ¿no? Amaos unos a otros como yo os he amado, en el yo, en la autoridad del yo. No es la autoridad de un documento, digamos, jurídico el que nos puede mover el corazón y el que nos hace ver al otro como un hermano, sino la afirmación de Jesucristo, como yo os he amado. Ahí está la importancia, ahí está, digamos, la fuente del ver al otro como realmente un hermano, ¿no? Y luego, por otro lado, es la medida del amor, está ahí también en esa frase, como yo os he amado, que es la cruz, ¿eh? Perdonando a nuestros hermanos hasta la muerte. Ahí está, porque el Señor nos amó primero, nos ha dado ejemplo de cómo tenemos que amarnos, y ahí es donde podemos encontrar, ¿no? en la oración, en los sacramentos, en la trascendencia, la fuerza para realmente querernos unos a otros
como Él nos ha amado primero. Bueno, pues si te ha gustado, ya sabes, comparte, difunde, etcétera, etcétera. Un fuerte abrazo.